Y bueno, resulta que se aprobó por ahí una ley que pudiera parecer chingona, pero bueno, pues el Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad las reformas a los artículos 3 y 31 de la Constitución que hacen obligatoria la educación media superior, de acuerdo con la minuta aprobada en San Lázaro, que tendrá que ser avalada por la mayoría de los congresos estatales. La obligatoriedad del bachillerato será gradual y se iniciará a partir del ciclo escolar 2012-2013 hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en todo el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. Las reformas referidas constituyen un avance en la adecuación del marco legal vigente a las necesidades sociales del país, pero aunque el propósito que se persigue resulta incuestionable, pues esas modificaciones no bastan para llevarlo a cabo. En principio, el país arrastra un rezago histórico en materia de cobertura educativa. Actualmente 4 de cada 10 jóvenes en edad de cursar bachillerato se quedan sin ingreso a los ciclos de educación media superior, no solo por las carencias de su preparación escolar previa, sino por falta de cupo en los planteles públicos. Tales niveles de exclusión son consecuencia de la asfixia presupuestaria, de la cual hablé el podcast pasado, el abandono y la precariedad a que ha sido sometida la educación pública por los gobiernos neoliberales, incluido el actual. Para que dicha reforma cuente con condiciones mínimas de cumplimiento es necesario, en primer lugar, que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de garantizar educación gratuita y de calidad para todos los mexicanos, así como frenar el proceso de conversión de la enseñanza en un producto disponible solo para quienes puedan adquirirlo, proceso negado por los gobernantes de las 3 décadas anteriores, pero convertido en una alarmante realidad el día de hoy. Por otra parte, en un momento social caracterizado por el aumento de la pobreza y la miseria y el desempleo y la exclusión y la marginación, la desigualdad, la cobertura universal en educación media superior solo puede ser vista como un buen deseo, como una chaqueta mental. El mismo paradigma neoliberal al que ha llevado el sistema de educación pública a grados de desastre, ha construido un país en el que buena parte de las familias no cuentan con recursos suficientes para enviar a sus hijos a la escuela, y en no pocos casos para garantizar siquiera las necesidades mínimas de alimentación y vivienda, en el que estos carecen, en consecuencia de horizontes de desarrollo personal distintos a la economía informal, la emigración, la delincuencia, o en el mejor de los casos la incorporación a trabajos mal pagados, precarios e inseguros. De esta manera, aunque las reformas citadas son positivas, se corre el riesgo de que su aprobación acabe por dar paso a una nueva circunstancia de simulación legal, como ocurre por ejemplo con los preceptos constitucionales del trabajo y la vivienda dignas y del salario remunerador, o que peor aún se convierta en un pretexto para criminalizar y acosar a aquellas familias que, agobiadas por circunstancias de carencia económica y marginación social, no puedan cumplir con las obligaciones ciudadanas que se desprenden de estas reformas ya comentadas. En ocasiones los cambios en las leyes pueden funcionar como catalizadores de cambios en la realidad social misma, y cabe esperar que sea precisamente eso lo que ocurra con la reforma constitucional referida, pero para ello es necesario también modificar la postura de la administración hacia el sistema educativo, el cual es utilizado hasta ahora como carta de cambio en las negociaciones de favores políticos y como anacronismos estorbosos para la plena privatización de la enseñanza. No sé si vieron por ahí el audio, es más, a ver si se los consigo, el audio de Elbester Gordillo, donde pensando que no la estaban filmando, dijo lo que realmente es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un botín político. Y bueno, es preciso asimismo crear las condiciones sociales y económicas para que las familias puedan enviar a sus hijos adolescentes a la escuela durante 3 años más que los actualmente estipulados, y puedan además tener la certeza de que el esfuerzo va a valer la pena, porque de qué sirve acabar la prepa, acabar la universidad, si después no hay trabajos, ¿no? Que como yo he dicho varias veces, en México sí hay trabajo,
¿sí? Pero hay mucha gente que cree que que no saber hacer nada ya te pone en posición para poder ganar los millones, ¿sí? Hay trabajos de salarios mínimos. Los trabajos que se crean y que presuman últimamente son de salario mínimo, ¿sí? Y eso, pues, realmente para un profesionista, pues no hace una gran diferencia entre acabar o no acabar la carrera. Y bueno, pues hay que fortalecer también el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los sectores mayoritarios de la población, que obviamente pues son los más pobres. Y bueno, como ustedes saben, yo tengo una hija de 7 años a la que definitivamente exijo mucho. En el terreno de las ideas, en el de la congruencia, en el del lenguaje, en el de la música, en el del cine y en la dinámica retórica de nuestra cotidianidad, siempre respetando su etapa infantil, pero sembrándole cuestionamientos filosóficos que nutran su independencia y que sea consciente de las decisiones que toma y de las que va a tomar en un futuro en el que quizá yo ya no comparta el mismo espacio astral. Uno como padre no es eterno y no tenemos el control de saber en qué momento partiremos. Luego entonces hago mi mejor esfuerzo para que esta muchachita sea un ente independiente, con muy buenos ítems para recorrer su propia aventura. Trato sin embargo de no irme a los extremos y con ella le veleo mis unilaterales maneras de ver el mundo. La respeto mucho como ente independiente que es de mí. No quiero que sea un Logan, pero sí quiero que decida desde la trinchera de la ciencia y no desde la de la creencia. Que sepa, que vaya, que diga, que piensa, que cuestione y sobre todo que decida asumiendo sus propias consecuencias. Que aprenda, que proponga, que sostenga, que decida, y todo ello sin coartar su libertad y sin corromper su etapa infantil y sin invadir su esencia, sino dándole más bien un cauce racional donde sin suprimir el sentimiento, éste no determine las decisiones que le irán cambiando la vida. No digo que haya hecho yo un gran trabajo y ni siquiera insinúo que esté cerca de lograrlo. Sin embargo, mi línea está marcada y el plan que tengo para enfrentar mi responsabilidad para con ella está trazado. Verla crecer, verla lúcida, verla decidir, verla cantar, verla reír, verla llorar, verla dormir, verla argumentar, verla cuestionar, verla dominar, verla aprender, verla correr, verla improvisar, verla dibujar, verla siempre ávida de información, se traduce en mí como una felicidad sincera y plena de saber que aún sin mí, esa chavita va a rockear. Los años venideros serán contundentes y objetivos. Yo no aspiro a que saque 10, ni a que esté guapota, ni sabrosota, ni a que sea la más veloz o la más chingona. Aspiro simplemente a que sea feliz y tenga una conciencia tranquila. Y si en el exceso del ideal ella puede ser referencia de algo, bueno, pues que use esos talentos para apoyar y ayudar a que este México sea un poco menos México de lo que hoy es. Y para ello pues es necesario que yo siga implementando este plan con el que me juego la vida. Ya sabremos, ya habrá quizá oportunidad de que el tiempo me desmienta o bien me provoque una sonrisa donde quiera que yo me encuentre, cerca o lejos. Filosóficamente te amo, hija mía. Y hablo de esto por la nota que les comparto a continuación, ya que tiene que ver mucho con un proyecto que en algún momento voy a emprender, inspirado por mi pana venezolano Moisés Jurado, que tiene que ver precisamente con romper el paradigma de que los niños no deciden, de que no piensan y que son manipulables. Desde la trinchera de la filosofía, la ética, hay que irlos formando. Hay que irnos formando también. Y bueno, pues presentan programa para desarrollar el pensamiento crítico, buscan acercar a los niños a la filosofía mediante el arte. El estudioso francés Oscar Brenifier colabora con el CNCA Alas y Raíces. Hay que conocer las preocupaciones de los pequeños, dice. Y Carla Torrijos en la jornada lo muestra,
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en colaboración con el autor francés Oscar Brenifier, doctor en filosofía por la Universidad de Soborna, puso en marcha un programa con la finalidad de acercar a los niños y niñas a la filosofía mediante el arte, a partir del desarrollo de un pensamiento crítico relacionado con la apreciación artística. CNCA Niños y Alas y Raíces busca que las voces de los pequeños, además de ser escuchadas, sean tomadas en cuenta y que sus múltiples preguntas sean respondidas de forma acertada por los adultos que están cerca de ellos, es decir, padres y profesores principalmente, inclusive que los mismos infantes sean capaces de contestarlas. Sí, ya estuvo bueno de que los niños vienen de París y que las princesas van a rockear en el mundo. Como parte del proyecto, Brenifier presentó ayer, que en este caso fue 13 de octubre, en la Biblioteca Vasconcelos, los libros La verdad según Ana y La felicidad según Ana, publicados por primera vez en español por el sello Altea. Explicó a la jornada Miriam Martínez, coordinadora nacional de CNCA Niños, Alas y Raíces. El filósofo francés comentó que en sus recientes publicaciones propone que los adultos se tomen el tiempo necesario para pensar cómo responder las preguntas planteadas por los niños y que también les pidan que ellos mismos las contesten, que filosofen, que vayan por la respuesta. Ahí está flotando. Hay que estar interesado en lo que el niño dice y en lo que el niño piensa. Hay que conocer sus preocupaciones y tratar de resolverlas, pues de lo contrario éstas se van quedando dentro de ellos y después salen, pero de manera patológica. Hay que tener paciencia e interés. Es por eso que se publican estos libros, para que puedan ayudar a los padres que no saben qué hacer, puedan darles ideas sobre los tipos de preguntas y respuestas que pueden utilizar. Recuerden, La verdad según Ana y La felicidad según Ana. Trato de enseñar a los padres que sus niños no son como ellos quieren, dice el filósofo. Deben aprender eso, entender y ver que es normal, que hay maneras de ser muy diferentes. Nuestros hijos no van a ser nosotros mismos, ni van a ser lo que nosotros queramos que sean. Oscar Brenifier destacó que es importante que los padres tengan conciencia de que tener un niño es una posibilidad de crecer, de ser humano, y eso es difícil porque es un ejercicio que debemos hacer con nosotros mismos, y si no lo hacemos con nosotros mismos, pues es más complicado que lo queramos hacer con ellos. Respecto del programa, el autor francés explicó que el objetivo es que los niños y las niñas aprendan mediante la educación artística a emitir juicios y a pensar, porque conocer y pensar son dos cosas diferentes. Puedes conocer cosas pero no pensar acerca de ellas. En la educación vemos que existe ese problema, pues algunos niños jamás aprendieron a pensar, solo aprendieron a conocer, y pensar da libertad. Pensar da una mejor capacidad para aprender, escuchar y para dialogar. Por su parte, Miriam Martínez comentó que el obstáculo principal para abrir espacios de diálogo con los niños es que los adultos tengan apertura para escucharlos y hablar con ellos, y que apaguen la puta tele y se pongan a hablar con sus hijos. Y justamente en esta práctica filosófica se trata de escuchar y dialogar. Cuando hay disposición, es mucho más fácil lograr los objetivos, y para eso se ha desarrollado el programa con Oscar Brenifier. Además, la funcionaria del CNCA indicó que el campo de acción de este programa es el entorno de la vida cotidiana. En este caso, en el ámbito cultural, no es una cosa escolar ni está dentro de la academia. Es un programa muy ambicioso, pero también muy importante. Miriam Martínez y Oscar Brenifier señalaron que se trata de poner este proyecto en marcha en todo el país, por conducto de los promotores culturales de los estados, quienes serán capacitados para aplicarlo en sus respectivas comunidades. Es un programa muy ambicioso que la idea de que todo el país se desarrolle una educación relacionada con el arte es chingona. La estética, utilizando el pensamiento crítico, aprender a emitir juicios, a argumentar, a decir por qué pensamos las cosas y por qué no, y creo que tiene muchas posibilidades, finalizó el filósofo francés. Y bueno,